Conceptos básicos de contabilidad. La contabilidad se encarga de registrar los hechos económicos de una empresa, traduciendo operaciones en términos monetarios. Sus principales funciones son: 1. Proveer información histórica sobre las transacciones. 2. Preparar estados contables al cierre de cada ejercicio. Los ejercicios económicos suelen coincidir con el año calendario, facilitando el análisis de la información financiera. Las cuentas contables, organizadas en un plan de cuentas, clasifican y registran los hechos económicos según naturaleza. El plan de cuentas es un listado que detalla todas las cuentas utilizadas en el procesamiento contable. Su propósito principal es facilitar la búsqueda de cuentas para registros contables. Proveer información para la toma de decisiones. Favorecer control administrativo. Preparar estados contables de forma eficiente. Factores a considerar al definir un plan de cuentas. Tipo de servicios ofrecidos y segmento de la empresa grande, pyme. Organización interna, por sectores o departamentos. Existencia de sucursales. Requisitos de información específicos. Ejemplo: una empresa agropecuaria puede usar cuentas separadas para registrar las ventas de maíz y trigo. Jerarquías en Tango Gestión. En el módulo Contabilidad, la jerarquía organiza las cuentas en rubros y subrubros mediante un sistema de codificación. Jerarquía principal: define la estructura lógica para informes como el balance general. Múltiples jerarquías permiten análisis específicos, como resultados por centro de costos. El formulario para configurar jerarquías incluye: 1. Principal, datos identificativos. 2. Rubros, inserción de rubros y subrubros. 3. Observaciones, texto adicional para aclaraciones. Clasificación de las cuentas contables. Las cuentas contables se dividen en dos tipos. Imputables, utilizadas en asientos contables e.g. caja, proveedores. No imputables, agrupan rubros y subrubros en jerarquías. Tipos de cuentas contables. Activo, bienes y derechos de la empresa caja, bancos, mercaderías. Pasivo, obligaciones y deudas proveedores, impuestos. Patrimonio neto, diferencia entre activo y pasivo, incluye aportes de socios y resultados acumulados. Resultado positivo, ganancias que aumentan el patrimonio. Resultado negativo, pérdidas que lo disminuyen. Auxiliares contables. El módulo Contabilidad permite asignar auxiliares contables a las cuentas, facilitando el control de gastos por centros de costos, obras o proyectos. Esto se gestiona al ingresar asientos manuales, donde selecciona el tipo de auxiliar y el porcentaje o importe distribuido. Asientos contables y la partida doble. Un asiento contable registra un hecho económico siguiendo el principio de partida doble. Debe, incrementa el activo o disminuye el pasivo patrimonio neto. Haber, incrementa el pasivo patrimonio neto o disminuye el activo. Reglas de registración. Todo débito tiene su crédito correspondiente. La suma de débitos debe igualar a la de créditos. Ejemplo: en un préstamo, el receptor registra un aumento en su activo debe y una deuda equivalente en su pasivo haber. ¿Cómo ingresar asientos contables? Desde la opción de menú Asientos contables, se accede a un formulario para agregar, modificar o eliminar asientos. 1. Solapa principal, o incluye datos como fecha, tipo, estado del asiento borrador, ingresado, registrado, concepto y moneda. O se detallan las cuentas afectadas, el importe en debe haber y los auxiliares contables, si corresponde. 2. Solapa observaciones, o permite ingresar información adicional sobre el asiento. Cambio de estado de los asientos. Cada asiento contable tiene un estado, borrador, ingresado, registrado. El sistema facilita cambiar los estados de los asientos mediante este proceso.
Principios de la partida doble. Este método asegura que todos los hechos económicos se registren con un impacto equilibrado. Principios fundamentales. El que recibe es deudor, el que entrega, acreedor. Todo valor que entra debe igualar al que sale. ¿Cómo ingresar un asiento contable? En el módulo Contabilidad, los asientos contables se registran utilizando un formulario accesible desde el menú Asientos contables. Este formulario incluye, 1 solapa principal, o datos encabezado, fecha, tipo, estado del asiento borrador, ingresado, registrado, concepto y moneda. O detalles del asiento, cuentas contables afectadas, importe en debe o haber, auxiliares contables, fecha de origen y leyenda. 2 solapa observaciones, o espacio para texto adicional relacionado con el asiento. Cambio de estado. Los asientos deben pasar a estado registrado para realizar cierres de ejercicio. El sistema permite filtrar y modificar estados según sea necesario. Informes contables. ¿Qué es el balance general? Antes de explicar cuáles son los informes disponibles en el módulo Contabilidad, es necesario especificar qué información se debe incluir en los estados contables, conforme a la Ley de Sociedades Comerciales Ley 19.550 y sus modificaciones. Según el art. 63 de esta ley, el balance general debe incluir la siguiente información: en el activo. Dinero en efectivo, caja bancos. Créditos provenientes de actividades sociales. Bienes de cambio agrupados de acuerdo con las actividades de la sociedad. Inversiones en títulos de deuda pública. Bienes de uso con indicación de sus amortizaciones acumuladas. Bienes inmateriales con indicación de sus amortizaciones acumuladas. Todo otro rubro que, por su naturaleza, deba ser incluido en el activo. En el pasivo. Deudas, indicando por separado las comerciales, financieras y bancarias. Previsiones por eventualidades. Rentas percibidas por adelantado. Todo otro rubro que, por su naturaleza, represente un pasivo hacia terceros. En el patrimonio neto. Capital social. Reservas legales. Resultados de ejercicios anteriores. Bienes en depósito y toda otra cuenta de orden. La información debe agruparse de modo que se pueda distinguir y totalizar el activo corriente del no corriente, y el pasivo corriente del no corriente. Se considera corriente todo activo o pasivo cuya realización será dentro de los 12 meses de la fecha del balance general. El módulo Contabilidad emite varios informes necesarios para la elaboración de los estados contables. Además, cuenta con una opción que permite exportar la información al módulo Estados contables para emitir informes básicos, anexos, notas, etc. establecidos según las normas contables. Definición del estado de resultados. Según el artículo 64 de la Ley de Sociedades Comerciales, el estado de resultados o cuentas de ganancias y pérdidas del ejercicio, debe exponer el conjunto de las ventas o servicios agrupados por actividad, deduciendo de cada total el costo de la mercadería vendida o servicio prestado. Los gastos ordinarios de administración, comercialización, financiación y otros correspondientes al ejercicio. Incluye gastos de retribuciones de administradores, directores, síndicos, honorarios y retribuciones por servicios, sueldos y jornales, contribuciones sociales, gastos de investigaciones, regalías y honorarios técnicos, gastos de publicidad, impuestos, tasas y contribuciones, intereses pagados o devengados, separados por origen proveedores, bancos, etc., amortizaciones y previsiones. El estado de resultados debe presentarse de manera que muestre por separado la ganancia o pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y extraordinarias de la sociedad. ¿Cómo se obtiene un balance para el exterior? En el caso de empresas con casa matriz en el exterior, es posible obtener un informe con una estructura de rubros y subrubros diferente del país local,
definiendo una nueva jerarquía en el idioma del país del exterior. Para emitirlo seleccione la opción Informes Balance e ingrese el código de jerarquía definido previamente. Tipos de informes disponibles. El módulo permite generar informes detallados mediante un formulario con 6 solapas donde se debe ingresar fechas, ejercicio o periodo. Parámetros. Configura opciones como saldos históricos o ajustados. Asientos. Selecciona asientos analíticos o resumen por origen, ventas, compras, etc. Estado y tipos de asientos. Filtra por estados y códigos de asientos. Cuentas. Permite seleccionar rangos de cuentas, clases o códigos específicos. Reporte. Determina el formato de salida PDF, Excel, Word, etc. Informes que se pueden emitir. Libro diario y libro mayor. Balance de comprobación. Estado de situación patrimonial. Comparativos históricos y ajustados. Saldos bimonetarios. Renumeración de asientos. Posibilita renumerar asientos analíticos por ejercicio, día o periodo. Procesos periódicos. Los procesos disponibles en el módulo Contabilidad son: ajuste por inflación, actualiza cuentas afectadas por inflación, generando los asientos correspondientes. Resultado por tenencia, calcula resultados por tenencia en cuentas con unidad adicional. Cierre y apertura, genera asientos de cierre para cuentas de resultados y apertura para cuentas patrimoniales en el nuevo ejercicio. Cierre y apertura. 1. Refundición de cuentas de resultado. Se transfieren saldos de cuentas de resultado negativo y positivo a una cuenta central. 2. Pasaje a resultados acumulados. El saldo de resultado del ejercicio se transfiere a resultados de ejercicios anteriores. 3. Cierre de cuentas patrimoniales. Los saldos de cuentas de activo y pasivo se llevan a cero para preparar la apertura del siguiente ejercicio. Conclusión del capítulo. Este capítulo ha explicado las funciones principales del módulo Contabilidad, desde cómo dar alta un asiento hasta la generación de informes y procesos periódicos como el cierre de ejercicio. Estas herramientas permiten a las empresas cumplir con normativas contables, gestionar sus registros financieros y optimizar la toma de decisiones estratégicas.